Bueno, no sé si sabía usted, pero hay algo llamado la ropa de éxito. Y todos tenemos una ropa de éxito, es decir, una prenda con la que hemos pasado mucho tiempo y nosotros sentimos que nos vemos bien. Es la ropa que normalmente usamos para cualquier evento y tú dices, con esta me siento a gusto, con esta es la que me veo bien. Miren, yo leía una historia donde un joven fue invitado a una boda muy elegante en la ciudad. Y emocionado él fue, y sabiendo que tenía un traje, un único traje, y estaba medio viejo, fue y se compró un traje nuevo. Y llegó a su casa, se lo probó, le quedaba bien, pero algo le causaba inseguridad y es que estaba muy nuevo y muy perfecto. Entonces decidió hacer una combinación para ir a la boda y se puso el saco nuevo, pero el pantalón viejo. Y mire, cuando llegó al evento la gente se le quedó mirando porque obviamente una ropa se veía muy colorida y la otra muy desgastada. El pantalón estaba deshilachado, olía a humedad, pero por dentro, por la camisa y el saco, era nuevo. Y alguien le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y él le respondió, me cuesta dejarlo viejo porque me he acostumbrado a este traje. Fíjese, así somos muchos de los cristianos. Esta es una realidad que Cristo nos ha dado una nueva vida y a veces nos cuesta trabajo dejar lo viejo. Dios nos ha dado todo nuevo y nosotros a veces preferimos ponernos las prendas viejas que traíamos de nuestra vida pasada. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que cuando yo vengo al cristianismo, cuando yo entrego mi vida a Cristo, Él me da una vida como completamente nueva. No solamente completamente nueva, sino radicalmente opuesta a la vida anterior que yo tenía. Fíjese, no dice que Dios me da una mejor vida. ¿Va que no? No dice que Dios remienda la vida que yo tenía. ¿Qué es lo que dice? Que te da algo totalmente nuevo. ¿Y sabe por qué? Porque lo anterior estaba totalmente mal. Y cuando algo está mal, no sé si a usted le ha pasado o tiene algo que está haciendo y le sale mal y no hay otra manera de arreglarlo que volviéndolo a hacer. Si tengo una vida completamente diferente a la porquería que tenía antes, ¿por qué sigo pecando? ¿Alguien de aquí se ha dado cuenta de que sigue pecando una y otra vez? ¿De que todos los días pecamos? A pesar de que le hemos dado nuestra vida a Cristo, nosotros seguimos fallando, ¿no es cierto? Pero mire, déjeme tratar de responderle eso en Romanos capítulo 7, versículo 15. El apóstol dice esto: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjese, esto me parece un rompecabezas que hace el apóstol Pablo, ¿no? Pero está diciendo que peca aunque no quiere, ¿verdad? Y muchos de aquí se agarran para decir, bueno, tengo una nueva vida y sigo pecando, pero ya no lo hago yo. Y se justifican. El apóstol Pablo no se está justificando del pecado, se está doliendo por su pecado. ¿Se da cuenta de eso? Él está diciendo, sé que ahora soy una nueva criatura, pero hay algo que me estorba para poder obedecer perfectamente a Dios. ¿Y qué es eso que le estorba?
la carne. Lo que le estorba es el cascarón. Lo que le estorba es la chaqueta que traemos encima. Es, en otras palabras, nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros venimos a Cristo, nos da una nueva vida interior, un nuevo corazón de carne para responder a Él, pero aún seguimos con este cuerpo que está corrompido, ¿se da cuenta? Aún tenemos este cuerpo que es mortal, que se va a pudrir, que si lo entierran y no lo creman, se lo van a comer los gusanos. Este cuerpo que es corruptible. Y ese cuerpo que es corruptible está sujeto a ciertas pasiones que no van conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ocurre una batalla. Y la batalla es la siguiente. Mi hombre interior, el hombre nuevo, batalla con lo que hay afuera, lo externo, que lo lleva a veces a ser tentados en diferentes áreas. Ahora, note algo. ¿Qué es lo que más repite el apóstol Pablo en estos versículos? Que él hace lo que no quiere. La diferencia de un incrédulo con un creyente es que él se resiste y lucha contra el pecado. Pero mire, nosotros ganaremos algunas batallas. Nosotros no podemos ser los mismos que éramos antes. La evidencia de que usted ha venido a la salvación es que usted es una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es una nueva. Aunque ganamos esas batallas, esta es la mala noticia. Si usted es verdadero cristiano, nacido de nuevo, cada vez el pecado le dolerá más. Cada vez será más consciente del pecado, cada vez los pecados más pequeños le dolerán más en su corazón, porque sabe que usted es una nueva criatura. Y mire, precisamente Pablo habla de eso en Efesios capítulo 4 y nos recuerda la necesidad urgente que nosotros tenemos de despojarnos del viejo hombre y de renovarnos a la imagen del nuevo hombre. Y acompáñeme a Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice el Espíritu Santo a través de Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es el llamado urgente de Pablo para la iglesia de Éfeso, de manera individual, de dejarla atrás todo vestigio de nuestro antiguo hombre y entregarnos a la nueva vida que Cristo nos da. Pero mire cómo comienza, dice, esto pues, o por lo tanto. ¿Por lo tanto de qué? De lo que Él ha venido diciendo. Somos muy bendecidos, de manera que Él nos ha dado un nuevo cuerpo, una nueva familia que es la iglesia, y esa iglesia tiene una meta, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la meta que tiene la iglesia? Perfeccionarnos a la imagen de Cristo. La meta principal es irnos moldeando, irnos haciendo a la imagen de Jesucristo. Y dice, por esto requiero en el Señor. Mire, no es algo que a Pablo se le ocurrió, ¿se fijan? Dice, bueno, yo quiero esto para la iglesia. Dice, digo y requiero en el Señor. En realidad esta es
la petición que está haciendo el Señor, es la expectativa que el Señor tiene de todo aquel miembro de la iglesia. ¿Y cuál es esa? Que ya no andéis como los otros gentiles. Vida nueva, forma de hablar nuevo, forma de pensamiento nuevo, forma de actuar nuevo, que no se parece en nada a la gente que es incrédula. No tendríamos que tener semejanza con la gente de este mundo. Esa palabra gentil que está ahí es la palabra de nación o gente. Y mire, yo me puse a investigar cuál es el contexto cultural en el que Pablo les pide esto. Pues cómo se portaban los efesios. La ciudad de Éfeso era una ciudad cosmopolita donde venían de varias naciones, griegos, romanos, pero lo que predominaba eran muchos paganos. Y era una mezcla cultural. Y todo giraba alrededor del templo de Diana o Artemisa. ¿Ha escuchado acerca de ese templo? De hecho, por si no lo sabía, es una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Y ese templo de Diana era el templo de la sensualidad o sexualidad, como lo quiera ver, porque los rituales que se hacían eran orgías. Todo lo que había ahí era una depravación total, donde veían relaciones de hombres con hombres, orgías, había ofrendas de vírgenes, de mujeres vírgenes, y era increíble. Aparte de eso, era una gente muy idólatra, se hacían ídolos de plata, y el templo también fungía como un banco. En la edad antigua tenían la idea de que el lugar más seguro que podía haber era cerca de un templo, porque la gente le iba a tener miedo a hacer algo que fuera incorrecto si estaba dentro de un templo. Así es que el templo de Artemisa o de Diana se convirtió también en un centro comercial donde ellos guardaban su dinero. Entonces podíamos ver la perversión de la sexualidad y de la avaricia del dinero en un solo lugar. Una depravación total de la cultura. El filósofo Heráclito, que era incrédulo, se refirió a Éfeso como la oscuridad de la vileza, donde la moral es más baja que la de los animales. Los ciudadanos de Éfeso solo son aptos para morir ahogados. Eso es lo que un pagano dijo. La ciudad de Éfeso es la oscuridad de la vileza. Su moral es más baja que hasta los animales. Y en medio de tal oscuridad, ahí estaba la iglesia de Éfeso, una pequeña luz en medio de tal perversidad que alumbraba como si fuera un foquito. Ahora, lo que Pablo les pide a ellos es, ya no anden como esa gente. Póngase a pensar un poco. Esta gente estaba acostumbrada al paganismo todo el tiempo. Ellos habían recibido el evangelio, lo habían aceptado, pero ellos tenían todavía vestigios de la costumbre de los pueblos paganos. Imagínense el hombre que estaba tentado todo el tiempo a la presión social de ¿qué pasó, compadre? Ya no vamos a ir allá al templo de Artemisa. Era increíble. De hecho, fíjese, era tan tremendo esto cultural, que yo estaba leyendo que el adulterio, la fornicación y las orgías no eran una mancha para la reputación de un hombre, porque era lo normal de la sociedad. ¿Ha escuchado eso? Todo mundo lo hace. Si es lo normal. Eso en el cristianismo no existe. No existe el todo mundo piensa así, todo mundo lo practica, todo mundo lo hace. Porque el que es cristiano es la luz en medio de la oscuridad. Ellos estaban en la oscuridad y por eso Pablo les está pidiendo, ya no anden como los del mundo. Ya no anden como los incrédulos, sean distintos. Cuando venimos a Cristo, hemos dejado el mundo para convertirnos en ciudadanos del cielo. ¿Se da cuenta? Nuestra nacionalidad no está aquí.
Nuestros principios no están aquí. Nosotros no somos gobernados por los principios del mundo. Somos gobernados, ¿por qué? Por la ley de Dios. Y eso es completamente diferente al mundo. Y usted dice, ¿qué hay de malo en el mundo? ¿Qué hay de malo con las personas mundanas? Pablo lo responde dándonos 4 características del viejo hombre que muestran la necesidad urgente de vivir renovados en el nuevo hombre. La primera que él menciona es inútil de mente. Los mundanos son inútiles de mente. Número 2, ignorantes de entendimiento. Número 3, ajenos de Dios. Y número 4, entregados a impureza. Déjeme mostrárselas en el texto. La primera característica que Pablo menciona en el versículo 17 es: andan en vanidad en su mente. ¿Sabe qué significa la palabra vanidad? Vano, inútil, vacío. Denota algo de futilidad. Es decir, la gente de este mundo, aunque piensa que es sabia, tiene la mente hueca. Tiene puras cosas inútiles en la cabeza. La mente de los gentiles es totalmente inútil. Y mire, si se da cuenta, Pablo habla de estas características y de las características del nuevo hombre y todo lo sitúa en el plano de la mente. Porque la mente es la torre de control. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente. Y Pablo, ahí es el campo de batalla que nosotros tenemos, en nuestra mente. O nuestra mente se amolda a este mundo, o nuestra mente se convierte a la mente de Cristo. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento, así es él. Su forma de pensar determina su forma de vivir. De lo que usted llena su cabeza, va a determinar la manera en la que usted vive. Usted es, en otras palabras, usted es lo que piensa. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de ¿qué cosa? Vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. El problema de la gente del mundo es que su cabeza no sirve porque hay pura basura. El gentil no piensa en las cosas espirituales, siempre piensa en las cosas vanas, siempre piensa en las cosas superficiales, siempre piensa en las cosas materiales, siempre está pensando en el placer. ¿Y sabe qué caracteriza a una persona así? El egoísmo. Son personas que nada más les importa el yo quiero sentir, yo quiero experimentar placer, yo quiero tener, y no les importa que pasen por encima de otras personas con tal de obtener lo que ellos consideran es el elixir de la felicidad. Mi amado, no hay engaño más grande que en pensar que podemos ser felices en la acumulación de lo temporal. A veces nos obsesionamos con el entretenimiento. Solo pensamos, ¿cómo me puedo entretener? ¿Cómo me puedo divertir? ¿Qué es agradable para mí? Sean series de televisión, sea lo que vemos en redes sociales, sean películas, sea arte, sea música, y estamos llenando todo el tiempo con mensajes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Eso hace el mundo. Conversaciones necias sin profundidad. ¿Se da cuenta cómo la gente se pelea por cuestiones políticas? Como si ellos pudieran resolver algo. El problema no es el gobierno. El problema de la humanidad es lo podrido que está en su corazón. Mientras eso no cambie, no va a cambiar nada en nuestra sociedad.
Pero mire, el hombre más sabio, más rico y más influyente del mundo antiguo llegó a una conclusión. Y eso está escrito en Eclesiastés capítulo 2, que la vida mundana es vanidad y aflicción de espíritu. A veces estamos pensando todo el tiempo más en lo que nos falta que en lo que tenemos. Y cuando Salomón está analizando la vida, dice, yo era un hombre sabio, era un hombre preparado. Y dije, voy a hacer fiestas, porque la fiesta es la alegría. Voy a contratar músicos. Tenía criadas, le nacieron hijos de las criadas como sus criados. Tenía viñas, tenía árboles, lo que todo el mundo sueña. ¿Se da cuenta? Y él dice una cosa al final de su vida. Todo esto es vanidad. Todo esto es inútil sin Dios. No hay manera de que el hombre mundano pueda disfrutar las cosas de este mundo si su mente no está anclada a lo eterno. ¿Me escuchó? Y cuando nosotros llenamos nuestra mente de pura basura, sigue la progresión, que es la siguiente característica. Ignorantes de entendimiento. La gente que está pensando en las cosas de este mundo ignora la verdad. Está tan llena de cosas vacías que no hay espacio para la verdad de Dios. Nunca piensa en Dios. Nunca le preocupa hacer la voluntad de Dios. Siempre su voluntad, nunca la de Dios. Su pensamiento no solo es inútil, sino que carece de una advertencia espiritual acerca de lo que es malo para su vida. Mire, el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entenebrecido es oscuridad. Esta palabra se utilizaba como para referirse a alguien ciego. Y el verbo expresa una acción continua. No es que un ratito estuvieron ciegos, no es que se les oscureció, así como cuando alguien se ha desmayado o se ha mareado y de repente, ¡ay, me apagaron la luz y pum! No, dice que la característica de la gente mundana es que todo el tiempo están ciegos. Todo lo que está haciendo es como si lo hicieran ciegos espiritualmente. Ahora, ¿cómo cree que salen las cosas cuando usted no puede ver con claridad? Dice la palabra, por la ignorancia de ellos. ¿Sabe qué caracteriza a la gente de este mundo? La ignorancia. La ignorancia para saber vivir. Es estar ciego y no darse cuenta. Según la UNESCO, el número global de personas con educación universitaria ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas. Nunca antes en la historia tanta gente había tenido licenciaturas, maestrías y hasta doctorados. Al igual que en la Grecia antigua, la gente se jacta de su preparación, de su tecnología o de su arte, pero los títulos no dan sabiduría, mi estimado. Somos la generación más preparada de toda la historia, académicamente, según eso, pero somos la más ignorante de todas. ¿Sabe por qué lo sé? Ve a la sociedad, ve a las familias, ve a los hijos, ve a nuestro entorno. Nos sentimos sabios, pero en realidad somos necios. Somos necios. Y la causa de esa necedad o de esa ceguera es la dureza del corazón, dice Pablo. Por eso nos alejamos de Dios. Por eso el mundo no quiere saber nada de Dios, porque está tan lleno de basura en su mente, porque están tan ciegos que se alejan de Dios y ni siquiera se dan cuenta de que están llevando a la condenación su vida. Juan capítulo 3, versículo 19. Yo sé que a todos nos gusta Juan 3:16, pero Juan 3:19 dice esto: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. La gente de este mundo está tan ciega que no se da cuenta de la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo, y lo desprecian y lo aborrecen. Hay gente que no necesita decir odio a Cristo, sino que dice, no, yo respeto todas las religiones, pero con su comportamiento aborrecen a Cristo. Y si Cristo viniera y confrontara su vida, aborrecerían a Cristo, porque esa es la manera de pensar del mundo. Y mire, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto es estar entenebrecido. Su razonamiento se envanece y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjese, y esta es la reacción de Dios. Cuando la sociedad se aleja de Él, no quiere saber nada de Él, endurece su corazón y quieren seguir su pecado. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. De manera judicial, el juicio de Dios para alguien que es ignorante a su verdad es que lo entrega a sus propias pasiones. Y eso lo vemos en el mundo. Esa dureza es como una piedra. La gente es un ladrillo ahí, inútil, sin glorificar al Creador, pensando que están construyendo algo que un día, cuando Él regrese, todo se acabará. Mire, la necesidad grande que nosotros tenemos de huir de eso es que el pecado destruye todo lo que está a su alrededor. El pecado no solo destruye a la persona que comete pecado, destruye todo lo que hay alrededor, a su familia, a sus amigos, destruye relaciones, destruye familias, destruye iglesias. El pecado corrompe todo lo que está cerca. El pecado es lo más asqueroso que hay. Pero el mundo está tan ciego y tan engañado por Satanás que piensan que se pueden salir con la suya y que el pecado es placentero, pero que nunca va a traer la consecuencia. Mire, el problema del pecado para nosotros no es que Dios no nos pueda perdonar, porque a través del sacrificio de Cristo nos puede perdonar cualquier cosa. El problema es el efecto petrificador que tiene el pecado en nuestra vida. Una persona que tiene una mente reprobada, inútil, que ha petrificado su corazón a las cosas espirituales, es una persona que no va a tener una relación con Dios. Y eso nos lleva a la tercera característica que menciona Pablo. Y la tercera característica de las personas de este mundo es que son insensibles a lo espiritual y lo moral. Tienen su mente llena de basura, tienen la ignorancia de la verdad y ahora son insensibles. Mire, versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda, ¿qué cosa? Sensibilidad. Están tan duros que no sienten. Dese cuenta de la gente del mundo, de la gente que está allá afuera. ¿Usted ve algún remordimiento por el pecado? Se jactan de ello. Se han vuelto insensibles a las cosas de Dios. Se han vuelto insensibles al pecado. Mire, quiero darle un ejemplo. Un relato griego cuenta que un joven espartano robó una zorra, pero luego se encontró de forma repentina al dueño de la zorra. Y él lo vio venir de lejos y entonces decidió ocultar la zorra bajo su vestido. Y se mantuvo en pie sin moverse mientras la zorra desgarraba sus entrañas.
ni siquiera a precio de su propia vida y horrible muerte, estuvo dispuesto a confesar su falta. Así es la gente de este mundo, tan insensible que prefiere morirse con su pecado, pudrirse con las consecuencias de su pecado, que venir y arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Iglesia, preocúpese cuando peque y no sienta sensibilidad por su pecado, porque eso quiere decir que no ha recibido una nueva vida en Cristo. Preocúpese cuando su pecado no produzca nada en su corazón. Preocúpese cuando justifique su mal carácter y diga, así he sido yo toda la vida. Preocúpese cuando justifique su accionar y diga, todos roban, todos tratan así a su esposa. Preocúpese. Revise su salvación, porque la nueva vida es sensible a la voz de Dios. Y eso nos lleva a la última y cuarta característica de la gente de este mundo. En la progresión, el pensar inútil, la ignorancia de la verdad, la insensibilidad del pecado solo puede conducir de forma inevitable a la depravación. No tiene otro camino que llegar a un estado donde su mente está totalmente reprobada, donde usted ya no se duele por el pecado, donde usted ya no siente nada, sino ahora usted se jacta de eso. Mire, el versículo 19 dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lascivia es el desenfreno y sobre todo tiene que ver con algo, el pecado sexual, la inmoralidad sexual. Se fija que la Biblia hace mucho énfasis en el tema sexual. Siempre está repitiendo esa advertencia. ¿Y sabe por qué es? Porque nada demuestra más la podredumbre del corazón humano que la inmoralidad sexual. Porque viola todo el diseño de Dios, todo el orden de Dios, todo lo que era para traer gloria a Dios, lo transforma en algo horrible. ¿Por qué Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Alguien se acuerda? Por el pecado sexual, ¿no es cierto? Yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que el pecado sexual era lo único que había en Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué la Biblia hace énfasis en que por eso fueron juzgados? Porque era la prueba máxima de su depravación. Cuando una nación se aleja de Dios, la evidencia es que Dios los entrega a pasiones depravadas. ¿Sabe la cantidad de pornografía que tenemos hoy en día? Vea la sociedad. El diseño que Dios creó del hombre y la mujer, hoy se jactan. Amor es amor, la libertad sobre tu cuerpo. No hay ningún remordimiento de eso. Dios ha entregado a los hombres a la depravación sexual. Y mire, Pablo habla de que la gente se ha entregado totalmente al desenfreno de sus pecados. No hay límites para pecar, sino lo describe que los cometen con avidez. ¿Sabe qué significa esto? Codicia sin límites. No hay límites para ello. No hay límites para pecar. El límite es ¿cuál? Que no te cachen. Y en algunos casos ni siquiera eso. Lujuria, avaricia, sin desenfreno, con el único objetivo del deseo egoísta.
Mire, la gente de este mundo evalúa todo en los términos del materialismo, utiliza personas para su propia ventaja, le da la espalda a Dios y su mente está totalmente reprobada. La inmoralidad se convierte en su estilo de vida. Es lo grave de la sociedad. Todo lo inmoral es parte normal de la sociedad. No viven para otra cosa. Aunque unos pueden llegar más lejos que otros, la depravación siempre va a destruir vidas. Pero mire el contraste, y con esto vamos a cerrar. El versículo 20, Pablo presenta el contraste entre la gente del mundo, las características del mundo y las características de la mente cristiana. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así, sino si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu en vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. El nuevo hombre que es de Cristo es totalmente opuesto al viejo hombre. ¿Se da cuenta de eso? Mire, mientras el hombre nuevo anda de forma egoísta, el hombre viejo que tiene basura en su cabeza, que su mente es inútil, el nuevo hombre está centrado totalmente en Cristo y tiene un propósito. Eso es lo que él dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. El hombre viejo se llena de la basura del mundo. El hombre nuevo llena su mente de Cristo. Mire, mi amado, Cristo no quiere ser el primer lugar de su corazón. Cristo quiere ser el todo de su corazón, porque su vida le pertenece. Si usted en su corazón pone en primer lugar a Cristo, más mi trabajo, más el dinero, más la empresa, usted tiene en su corazón un ídolo que compite con Cristo. Y usted tiene que desechar todo eso, porque así actúa el mundo. Nosotros estamos totalmente cautivados en nuestra mente por lo que es nuestro Señor. Y si ellos son ignorantes a la verdad, vea el contraste del cristiano, versículo 21, espero que se parezca más a este nuevo hombre. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. El otro está ciego a la verdad, mientras que el creyente está cautivado. ¿Por qué? Por la enseñanza de Cristo. ¿Y dónde encuentra eso? En la palabra. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar su vida del pecado? Con guardar tu palabra. Ve al salmista. Con todo mi corazón te ha buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. La ceguera espiritual del mundano lo aleja de Dios, mientras que en el cristiano la palabra limpia su vida y lo acerca cada vez más a Dios. Y cada vez se parece más a Cristo. Es un contraste increíble, ¿no? Pero vea, Pablo continúa. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La tercera característica del mundo es que son insensibles a Dios. ¿Se acuerda de eso? ¿Y el nuevo hombre qué es? Totalmente sensible a Dios. Se duele por su pecado. Se duele por fallarle a Dios. Mire, ¿cómo lo sé? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Usted no se puede parecer al que era hace un año. Usted no se puede parecer al que era antes de Cristo. Porque usted tiene que hacer algo activo todo el tiempo. Despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Vea la conciencia que tiene el nuevo hombre. Es consciente cuando le falla a Dios y es consciente de que su pecado lo separa de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Se despoja de todo. ¿Se acuerda de Romanos 7 que le leí?
En el versículo 24, mire lo que dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él dice, cargo con un muerto en mi cuerpo, alguien que me está afectando, pero gracias a Dios por Jesucristo que me librará de ese hombre de muerte. ¿Y ahora qué hace? Vea, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está la batalla? En su mente. De lo que llena usted su mente. ¿Dónde debe de sacar todo vestigio que lo lleva a ser como era antes? Al carácter que tenía, a pensar como la gente de este mundo, a desear las cosas de este mundo, en su mente. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, eso es renovar sus pensamientos, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovados es algo nuevo. Y lo nuevo que tiene que poner en su mente es lo que se parece a lo que fue hecho, parecido a Dios en justicia y santidad. Mire, John Scott dice lo siguiente: la conversión es una ruptura radical, dejar el pasado y comenzar una nueva vida. No es un parche en la ropa vieja, es vestirse del nuevo hombre. Eso es el cristianismo, es vestirse del nuevo hombre. Déjeme terminar con esta reflexión. No sé si usted sabía que en los Estados Unidos hay ciertas asociaciones que se dedican a ayudar a los indigentes. Son brigadas de rescate. Ellos colocan en ciertas casas o remolques ciertos aparatos para limpiar y atender a la gente que es indigente. Investigué una que se llama Lava Mae, no sé cómo se pronuncia, que está en San Francisco y en Los Ángeles. Esta brigada ha brindado casi 80,000 duchas a 30,000 huéspedes mediante remolques equipados con agua caliente. También ofrece ropa limpia, corte de cabello y servicio médico y de salud. Algo de la práctica es que queman toda la ropa de los indigentes. ¿Y sabe por qué la queman? No solamente porque huele feo, sino porque están llenas de infecciones, de piojos, garrapatas, sarna, chinches, y entonces ellos tienen que quemar toda la ropa vieja, y ellos le ponen ropa nueva porque es parte de su nueva vida. Los hacen sentir como alguien nuevo. ¿Sabe qué es lo que ellos experimentan? Ellos dicen que sienten la experiencia de ponerse, de desechar su traje de inmundicia y ponerse como un traje de Superman. Amado, con esto termino. ¿Por qué un cristiano con una vida nueva, increíble, a la imagen de Cristo, quisiera volver a ponerse un traje sucio, maloliente, podrido? Mi amado, una de las cosas que ellos decían es, me visten de dignidad. Cuando Cristo murió por nosotros, nos vistió de dignidad y quitó toda inmundicia de nosotros. Es la manera en la que nosotros tenemos que vivir, constantemente luchando contra el pecado, despojando de todo lo que nos ate a este mundo, de todo lo que nos haga parecernos a este mundo, a fin de que, de poder hacer honor a la nueva vida que hemos recibido. Es momento de que se despoje del viejo hombre y vivir con una mente entregada a Cristo. Esa es la manera en la que tenemos que vivir, iglesia. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar?